Las 8 de la mañana con 2 minutos. Con nosotros el doctor Gustavo Larrea, presidente del movimiento Democracia Sí. Primero para confirmar, doctor, si estamos con audio e imagen correcto. Buenos días, ¿cómo está usted, doctor? Buenos días, Jimmy. Un gusto estar en este programa. Muchas gracias, doctor Larrea. Me gustaría escuchar, antes de entrar a temas que tienen que ver con más actualidad nacional, una síntesis de lo que usted vio, escuchó y no sé qué le convenció y qué no, del mensaje a la nación del presidente de la República. A ver, yo creo que el mensaje a la nación enfocó un balance de expresión muy breve realmente, y creo que se enfocó fundamentalmente en la pandemia, en la crisis social. Creo que en ese sentido el mensaje en general enfocó el tema central. Sin embargo, creo que el mensaje del presidente lo que buscó fue darle una alternativa a este grave problema que vive el país, que es que la Asamblea Nacional y algunas fuerzas políticas le dieron la espalda. Le dieron la espalda porque el cuento de que el que más tiene más aporte es un cuento, el que más tiene no aporta, y eso es terrible, terrible porque hay fuerzas políticas además que lo convierten en un dogma, que lo convierten en una profesión de fe. No hay cómo aportar, no, por favor. En una crisis del tamaño de esta, tal vez la más grave de la historia de la nación, el que más tiene que aportar. Que esos aportes tienen que ser auditados, controlados, absolutamente de acuerdo. Que el que está en crisis, el empresario que está en crisis no debe aportar, desde luego no debe aportar. Pero quien no está en crisis, quien tiene recursos debe aportar una partecita de ello. Debió haberlo aportado, porque eso hubiera permitido fortalecer un fondo de apoyo precisamente a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en crisis. En ese sentido, creo que la propuesta que mandó ese día el presidente, o que la lanzó ese día, fue básicamente que el aporte sea un adelanto del impuesto a la renta. Desde luego que eso también tiene problemas, porque algunas empresas no tendrán o no les irá tan bien como el año pasado, y el aporte puede no implicar un aporte al total de utilidades que va a tener. Pero creo que hay que contemplar la devolución en caso de que la empresa ABC no logre la rentabilidad anterior. De esta manera creo que este proyecto o este decreto que el Ejecutivo planteó lanzar al presidente su mensaje a la nación, debe ser operado en función de lograr contar con recursos para la pandemia. No solo se puede contar con recursos de cooperación internacional, como alguna gente ha señalado, sino que todos debemos arrimar el hombro. Desde luego que hay ecuatorianos que no tienen cómo arrimar el hombro porque no tienen nada. Precisamente por eso es necesario la solidaridad en un país donde nuestra cultura es solidaria, donde nuestras culturas son solidarias, donde si a alguien le va mal, uno trata de ayudar para que no le vaya mal. En este sentido, creo que la principal causa, este rato de todo el país, es salvar vidas, es enfrentar la crisis social, la crisis económica, y eso no se puede hacer diría yo, sin que todos empujemos en una misma dirección. Doctor Larrea, ¿cómo le pedimos a los ciudadanos que tienen su economía deprimida, que están perdiendo empleos, que por la crisis tienen que ganar menos porque trabajarán menos horas, ciudadanos que seguramente verán recortados sus salarios en hasta el 45%, ¿cómo les pedimos solidaridad estando en esta situación tan dramática? Me pregunto, ¿había alguna otra salida, doctor? Y si había o si hay todavía una salida, ¿cuál es la que plantea su partido? Yo creo que ahí tú lo señalas con precisión. Si quien no tiene, no puede ser solidario, porque no tiene, y menos aún si es que pierde su negocio, pierde su empresa o pierde su empleo. Desde luego, esa es la gente que necesita la solidaridad, precisamente. Por eso es importante un fondo de crédito a tasas de interés baja, a largo plazo. El Banco del Pacífico ha planteado una línea de crédito que me parece muy positiva para las MIPYMES, pero creo que además de eso se requieren otras. Nuestro país requiere dólares. Tenemos atrasada una reforma económica porque no ha habido sentido de la urgencia. Y sentido de la urgencia no ha habido no solo en el gobierno, no ha habido en las fuerzas políticas con representación parlamentaria, que se han quedado esperando que lleguen las elecciones para hacer sus propuestas, cuando pudieron haber impulsado propuestas desde la Asamblea Nacional. Me refiero
en cuanto a atraer inversión. Por ejemplo, abrir banca internacional en el país, porque el país necesita dólares. Fomentar las exportaciones de manera agresiva, porque el país siempre necesitó dólares. Fomentar el retorno de los capitales y ahorros que decenas de miles de ciudadanos sacaron en la época en que se temía una confiscación. Y esos recursos no vuelven al país porque pagan tasas digamos, pagan un impuesto del 30% para traer capitales o ahorros, cuando eso debería ser con una tasa de interés muy baja para estimular el retorno de ahorro, el retorno de capital al país. Creo que sí hay alternativas en función de que nuestro país debe y puede salir adelante. Nosotros creemos que para eso, ya que estamos a 8 meses de un proceso electoral, debemos construir un frente de salvación nacional, un frente programático, un frente que le plantee al país una salida frente a la crisis económica, social, ética incluso que vive el país, y también una salida a erradicar la pobreza y encaminar al país al desarrollo. No podemos los ecuatorianos darle la espalda al país. No pueden ni deben las fuerzas políticas darle la espalda al país. Este es un momento de unidad, de solidaridad, de anteponer los intereses ideológicos legítimos al interés común, al interés nacional, y juntos sacar este país adelante. Ahora bien, usted habla de un frente de salvación nacional. Solamente antes de pasar a ese tema que quiero conversarlo con usted, hay 23 mil millones de dólares de ecuatorianos, de empresarios, etcétera, de la banca afuera. La única forma de atraer esos capitales de regreso es bajar esos gravámenes que hay a tasas bajas, como decía usted, abrir las puertas a la banca internacional, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con la garantía de seguridad jurídica para que esos capitales regresen? ¿Usted considera que el país en este momento está preparado para dar esa seguridad jurídica a los inversionistas o a los ciudadanos que pueden regresar su dinero? Digamos, la tasa de interés que gana alguien que tiene 100, 200 mil dólares fuera, o 1 millón, o 10 millones, o 20 millones fuera, no llega al 1%. Por lo tanto, esos dineros invertidos aquí en el sistema financiero que ha demostrado solidez, o invertidos en una empresa, en un negocio, sí, sin duda tiene una rentabilidad mucho mayor. Por lo tanto, sí es atractivo traer acá. El problema es que para traerlos hay que pagar el 30%. Por lo tanto, creo que no vendrán todos, desde luego, será un proceso de confianza que hay que irla generando. Pero si alguien necesita comprar un bien por 100 mil o 200 mil dólares y tiene esos recursos fuera, los puede traer siempre y cuando no se le pida un impuesto tan alto como el 30% de sus bienes. Si ese impuesto fuera, por decir, del 6-7%, tenga la seguridad que no todos esos 23 o 40 mil millones, según otros analistas, pero al menos 2-3 mil millones sí volverían en los próximos meses. Y poco a poco seguirían volviendo el resto de capitales porque le es más rentable a la gente tener esa inversión aquí que tenerla afuera. Ahora bien, usted habla del Frente de Salvación Nacional. ¿Este Frente de Salvación Nacional a qué sectores políticos, movimientos sociales, gremios profesionales, a quiénes reuniría? ¿Ha avanzado el Frente? ¿Ya han tenido reuniones? ¿Están hablando de la posibilidad de candidatura unificada, etcétera? Yo creo que primero hay que tener un acuerdo básico programático, un acuerdo pragmático. No se trata de un programa ideológico, se trata de un programa anticrisis, un programa de salvación nacional. Y en ese sentido creo que ese es el paso que hay que dar. Creo que es un frente amplio, no es un frente cerrado a una tendencia, debe ser un frente que agrupe a fuerzas de centro, centro derecha, centro izquierda, un frente amplio. Desde luego que hay fuerzas que no tienen interés en ese frente. ¿Quiénes no tienen interés? Los que no van a dejar los que no quieren ceder 1 milímetro de su espacio, que dan una respuesta ideológica frente a un problema económico tan grave como el que vivimos. Y yo creo que hay fuerzas políticas que no están dispuestas a llegar a acuerdos, tanto en la derecha como en la izquierda. Por lo tanto, creo que es un frente de la sensatez del que hay que construir en el país de manera urgente. Este planteamiento he dialogado con algunos líderes políticos, lo estamos recién, diría yo, dando los primeros pasos. Pero sí es importante que este frente le devuelva la esperanza, la fe al país, y que pueda presentar una alternativa electoral en 2021 en todas las provincias del país, a la Asamblea Nacional, a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
Es urgente una reforma económica, urgente una reforma al sistema educativo. El sistema educativo tiene graves falencias, no está vinculada ni a la formación en valores humanos, ni a la formación de los jóvenes para la producción. Cientos de miles de chicos terminan el colegio, no pueden ingresar a la universidad y no tienen un oficio, porque se destruyó en el año 2009 el bachillerato técnico diversificado y los colegios de artes y oficios. Hay que volver a tener una educación para mejorar los niveles de productividad y producción en cada parroquia y cantón del país. Mire usted, no tenemos bachilleratos en camarón, en producción pesquera, en banano, en arroz, en maíz, en legumbre, en frutas, etcétera. Y la educación no está vinculada a la realidad del país y tenemos que hacer esta reforma. Una reforma al sistema de salud. Mire, Jimmy, el desastre que fue debilitar el sistema de salud preventiva y creer que la salud eran grandes edificios y hospitales. El sistema de salud tenía en el país subcentros de salud por cada 800 familias que atendían a esas familias con vacunas para los niños, con control epidemiológico, con atención primaria de salud. Ese sistema hay que mejorarlo y nuevamente reimplantarlo en el país. Esa reforma Doctor, de salud es absolutamente necesaria. Doctor, ¿y no cree usted más bien que el desastre del sistema de salud fue haber hecho cuota política a los hospitales? Además, desde luego, que en nuestro país la política se ha convertido en un acto de piratería y que viene desde hace décadas atrás. Es decir, reparto, troncha y un sistema de contratación absolutamente bobo, sin que la Contraloría haga un examen previo, una auditoría previa a la contratación. Es la feria de la alegría, no se entiende la política como una acción de servicio a la comunidad, sino como llegar, y como decía Polito Vaquerizo, lleva todo lo que pueda. Eso hay que erradicarlo de raíz, y caiga quien caiga, y los ciudadanos y las fuerzas sociales y políticas debemos exigir absoluta transparencia y una reforma, desde luego, a la ley. Por eso digo que no hay sentido de urgencia en las fuerzas políticas. Hace rato está en el Congreso el proyecto de ley precisamente para el examen previo por la Contraloría y para que todo el sistema de contratación pública sea transmitido en línea, todo el proceso previo de contratación, la contratación. La ley de información así lo manda, pero muchas instituciones y ministerios no lo cumplen. ¿Usted cree, doctor, que el CERCOP no ha hecho bien sus tareas? Absolutamente. Yo creo que el CERCOP fue salir gritando cojan al ladrón. Eso es el CERCOP. Centralizar la corrupción. Eso es lo que pasó en el país, lamentablemente. Y claro, de eso hay responsables, no me voy a referir a eso porque no es el tema del programa, pero sin duda la corrupción es sistémica, es una corrupción estructurada en el país y hay que cambiar todo el sistema de contratación pública para que este sea absolutamente transparente. Y te voy a poner un ejemplo que me parece importante. Por ejemplo, la compra de medicinas. Se puede hacer un concurso sin comprar las medicinas. Gana la empresa, provee la empresa las medicinas y se paga después de que se las consume. Ese es el planteamiento de algunas industrias farmacéuticas y me parece que es acertado ese planteamiento. Gane quien gane, el proveedor, el Estado no necesita tener bodegas, no necesita tener farmacias, es decir, es un gasto innecesario. Hay que renovar el sistema de contratación para garantizar que este no permita la corrupción que ahora yo digo que el país no solo tiene una crisis económica y social, sino una crisis ética que precisamente se da por la corrupción. Doctor Larrea, usted decía hace un momento, yo soy también un apasionado por el tema de la educación, de volver la mirada al campo, que en la educación hay que hacer una reforma profunda, pero habría que empezar por lo tecnológico. Uno de los grandes problemas de la educación es que no todos tienen acceso. Usted sabe que hay sitios, sobre todo en la ruralidad de la costa, de la sierra, de la Amazonía, donde ni siquiera hay forma de conectarse, no hay ni siquiera cómo ver televisión, mucho menos tener conexión, por ejemplo, ahora, para recibir educación en línea. Ese es un tema, me parece a mí, de gran urgencia para poder hablar de un cambio profundo, ¿no? Así es, yo comparto plenamente. Y no solo a nivel rural, a nivel urbano, hay barrios de la ciudad de Guayaquil que no tienen acceso a internet, que no tienen ni siquiera luz eléctrica, menos acceso a internet. Por lo tanto, yo creo que el sistema educativo debe tener 4 variables en este periodo de transición. La una, la educación online, la educación vía internet. La otra, la educación vía cartillas.
la autoeducación vía cartillas, que ha funcionado en nuestro país. Mira, la Universidad Técnica Particular de Loja es una educación a distancia en contexto. Se necesita una educación a distancia con cartillas para que los niños y los jóvenes que no tienen acceso a la tecnología puedan continuar sus estudios. El apoyo de la radio y la televisión. Jimmy, gran parte de la alfabetización y la escolaridad en la Sierra Central en la década del 70 y parte del 80 se hizo a través de escuelas radiofónicas, las que la dirigió Monseñor Leonidas Proaño antes de ser obispo. Ahí hay una experiencia interesante de educación por radio. Hay educación por televisión, teleeducación. No va a llegar la teleeducación a todos tampoco, pero sí hay segmentos que pueden acceder a esta educación. Creo que hay que tener creatividad y 4 modelos educativos con el mismo fin. Teleeducación, radioeducación, educación con cartillas y textos y educación online. Creo que eso es urgente porque no vamos a poder tener por lo menos algunos meses más clases presenciales por la pandemia. Doctor Larrea, ¿qué significa para usted el presidente Lenín Moreno en lo político, en la relación de amistad, etcétera? ¿Qué es para usted Lenín Moreno? Bueno, yo creo que el presidente Moreno impulsó un primer distanciamiento del expresidente Correa, no permitió socapar la corrupción, no permitió la impunidad, y en ese sentido nosotros, como la mayoría de ecuatorianos, apoyamos la consulta popular de febrero del año pasado. Y ese fue un paso importante. Nosotros no llegamos a un acuerdo programático con el gobierno siguió su línea, nosotros la nuestra. Creemos que se debió haber impulsado la reforma económica, la reforma educativa, la reforma del sistema de salud pública y la reforma ética, la reforma de lucha contra la corrupción. Eso no solo implicaba una acción del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Y, desde luego, ni el Ejecutivo ni el Legislativo lo impulsaron. Creo que no hay sentido de la urgencia y que esos temas urgentes quedaron postergados. Yo creo que el balance en ese sentido es no haber socapado la corrupción, y eso me parece muy importante, haber fortalecido la independencia de funciones del Estado, la libertad de expresión, prensa, no haber perseguido, no haber ejercido una acción de violación a derechos humanos, de perseguir organizaciones sociales, etcétera, como vivimos la década pasada. Creo que eso es un saldo positivo. Creo que su limitación está en no haber impulsado con fuerza las reformas a las que me referí. ¿Las reformas a qué, doctor? La reforma económica, la reforma educativa, la reforma al sistema de salud. Creo que son reformas que se caen por su propio peso y creo que hay que impulsarlas. En el sentido de mi posición como dirigente de Democracia Sí, del movimiento Democracia Sí, nosotros no tenemos una alianza con el gobierno, no la tuvimos, hace un año participamos en elecciones, hace un año, 2 meses, y claro, no hubo acuerdo posible ni electoral, tampoco ha habido acuerdo político, programático, y esa es la razón por la que nosotros no participamos en el gobierno. ¿Qué pasa si país le toca la puerta a este frente que usted llama Frente de Salvación Nacional para ser parte? Yo creo que el país no tuvo la interés de hacer una evaluación autocrítica de sus 10 años en la participación en el gobierno anterior. No logró comprender que era necesario un balance autocrítico y por lo tanto veo muy difícil que lo puedan hacer ya. Creo que perdieron el curso de esa posibilidad de refrescarse, de entender y además de asumir responsabilidades. No lo hicieron, no creo que haya posibilidad alguna de una alianza con ellos. Gustavo Larrea va a ser candidato a presidente de la República. Ya, usted hace meses que lo entrevisté, 2, 3 meses me decía que es muy pronto, pero ya el pronto se va haciendo, es ya mismo. Estamos a las puertas. Cuando hablamos de un frente de salvación nacional implica ponernos de acuerdo incluso en candidaturas y anteponer cualquier interés personal en interés colectivo es fundamental. Yo no hago política por vanidad, no lo hago por cumplir un puesto como le consta al país entero y a ti también. No es mi afán ocupar ningún puesto, si no ya hubiera ocupado. Mi afán es contribuir a construir un país mejor. Y si es que yo tengo que encabezar una acción, la haré, y si no tengo que encabezar y hacerme a un lado para apoyar a otra persona, también lo haré. En este sentido, creo que lo más importante es constituir un frente amplio que junte fuerzas progresistas, democráticas, que tengan como fin salvar al país, enfrentar la crisis, un frente por la patria. Y en ese sentido, volverlo en agosto. Bueno, lamentablemente se cortó, estábamos en la parte final, pero por educación tenemos que
retomar para despedir la entrevista. Lamentablemente se cortó en la parte final. Estamos hablando con el doctor Gustavo Larrea, presidente del Movimiento Democracia Sí, que ha manifestado, entre otras cosas, que Ecuador requiere cambios profundos, sobre todo en materia de educación, y que está formando en el Ecuador lo que llama el Frente de Salvación Nacional.